Continuamos en directo y en esta ocasión también nos acompaña Antonio García, nuestro psicólogo, que hoy está aquí para continuar hablando de ese tema, del tema de Gabriel, que ya saben que ocupa pues gran parte del espacio informativo de todos los medios de comunicación. Es noticia y a nosotros nos gusta adentrarnos también en ella desde distintos puntos de vista. Ayer lo hacíamos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista criminólogo, hoy de nuevo desde el punto legal y también como novedad desde el punto de vista psicológico. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. De nada, un placer. Un placer contar contigo y en este caso vamos a hablar de algo un poquito diferente. Normalmente tratamos alguno de los temas que nos pide nuestra audiencia o que consideramos importante por algún momento del año específico que tiene que ver con algún tipo de campaña, pero en este caso la actualidad manda y vamos a analizar brevemente, eso sí, el tema de Gabriel Cruz, más bien el tema de Ana, de su presunta asesina, desde el punto de vista psicológico. A mí es algo que me llama mucho la atención, Antonio, porque yo creo que todos nos hemos echado las manos a la cabeza cuando hemos visto la psicología que esta persona tiene. ¿Cómo se puede mantener algo como es un asesinato en secreto y mantener tu vida normal y corriente con la persona que tienes al lado, que además es el padre de la víctima? Sí, claro, todavía tenemos que ser algo prudentes porque es verdad que se han demostrado algunos hechos, pero todavía yo creo que no se sabe exactamente algunos detalles de cómo ha ocurrido la situación, pero sí es verdad que hay cosas que ya está claro que ella sabía dónde estaba el cuerpo del niño y mantenía el contacto con los padres, él hacía manifestaciones y seguía manteniendo una vida aparentemente normal y mostraba como una doble cara, una preocupación por qué le podía pasar al niño y en el fondo ella sabía. Entonces, claro, con estos datos sí es verdad que podemos, sin llegar a ser un diagnóstico, porque para eso hay que valorar a la persona, pero sí que él parece que tiene algunos rasgos de una personalidad antisocial. Entonces, este tipo de personas... ¿Qué es una personalidad antisocial, Antonio? Así definido a grandes rasgos, son personas que no sienten culpa, que no tienen una empatía muy baja o inexistente. Entonces, esos dos rasgos definitorios hacen que se salten totalmente las leyes que las demás personas intentamos seguir, porque le damos importancia a las cosas. Si hacemos algo que causa dolor a otra persona, lo sentimos y nos duele, y mucho más si el daño que se hace es tan grande como la muerte de una persona, y en este caso un niño, que es mucho más impactante a nivel emocional. Entonces, estas personas no viven las emociones de la misma forma que nosotros, y si hacen cualquier cosa o un acto como este tan terrible, no se sienten culpables, no se sienten mal por haber hecho esto, no tienen ese sentimiento de culpa, no ven cómo lo perciben a nivel intelectual, como la otra persona lo está pasando mal, pero ellos ponen por encima de todo esto pues sus intereses personales, que a veces pues no tienen ninguna importancia comparada con el daño que han hecho. Entonces, son personas que, si miramos en su historia, normalmente desde la adolescencia, a 14 o 15 años, ya se empiezan a ver algunas manifestaciones que hacen daño a la gente, que se saltan las normas, que intentan robar, que tienen doble personalidad, no doble personalidad, sino como una doble vida. Una cara muestran que parece amable, que parece una persona normalmente que está involucrada en la sociedad, pero luego tienen otra cara en la que esconden todas estas cosas, mienten y tienen, por motivos puramente de su beneficio personal, pues a veces por conseguir algo de dinero y otras veces simplemente porque me han molestado con alguna cosa, pues las consecuencias son actos como estos, o estafas continuas y aspectos de este tipo. Son los que el recorrido que suele tener una persona de estas características con un trastorno de este nivel. ¿Se considera trastornada? Porque ese es uno de los debates que aquí tenemos. Cuando hemos hablado con personas que ayer nos acompañaban en la tertulia, esta mañana también, ser mala y estar loca, ¿es lo mismo en el caso de esta persona, o es que es mala o es que está trastornada? Claro, no, porque aunque se llame trastorno de la personalidad, no implica una distorsión de la realidad o que ella no sea consciente, que no haya hecho el daño queriendo hacerlo con voluntad y con total percepción de la realidad, porque ahí está la diferencia. Cuando una persona comete un acto y no es consciente de la realidad o
o no sabe que está haciendo daño, pues ahí a lo mejor entra un poco en juego la responsabilidad. Sí. Porque hay otro tipo de trastornos, por ejemplo, alguna psicosis que tú actúas y a lo mejor cometes hasta un crimen, pero porque estás siguiendo a lo mejor órdenes de un ser que tú piensas que te está controlando o que tienes que... Y no es real. Entonces tú no percibes la realidad tal y como es y cometes actos que al final pues es dudosa tu implicación, aunque sea real, aunque tú lo hayas hecho, pero no tú no estabas en la realidad. Entonces no se puede ser culpable de una cosa que tú realmente no lo has hecho con ese fin. Pero en el otro caso son plenamente conscientes de la realidad. Ella planifica el acto, sabe lo que va a hacer, probablemente no sabemos todavía qué, pero tanto si ha sido ella como otra persona, lo hicieron, lo ocultaron el cuerpo, han estado mucho tiempo allí buscando. Entonces esto requiere ser consciente de que tú has cometido un acto que va contra la ley, independientemente de los sentimientos que estés generando en los padres y en toda la gente que lo está buscando, pero sabes que va contra la ley, que tú estás haciéndolo, estás ocultándolo, entonces eres plenamente consciente, planificas los actos y sabes que está mal, y lo haces, buscando un beneficio personal o hacer daño a otra persona, como muchas veces ha ocurrido, y puede ser uno de los móviles que se estén aquí planteando, a lo mejor. No se sabe, digo, pero a lo mejor simplemente el asesinato ha ocurrido por hacerle daño a uno de los padres. Sí. ¿Y cómo se puede mantener la mente tan fría, Antonio? ¿Cómo psicológicamente, cómo se puede entender que una persona haga esa barbarie que ha hecho y que salga de la mano de su pareja y que por la noche le esté dando ánimos en su casa y que esté manteniendo una vida completamente normal? Claro, es muy difícil de entender para las personas que no tenemos este problema, pero si tú no tienes empatía, tú no te puedes poner en el lugar del otro, tú no notas ese sentimiento de dolor que tiene la otra persona y no te sientes culpable. Tu cerebro está constituido de otra forma, diferente, entonces tus emociones no son las mismas que las que tenemos el resto de personas, y entonces pues, desde ese prisma sí se puede entender que una persona haga esto. Ella tiene un propósito, suponiendo que haya sido ella, el que sea, que a nosotros nos parecerá una cosa totalmente nimia y que no merece la pena, ya sea conseguir dinero o conseguir romper la relación. O tener al padre solamente para ella. Claro, cualquier motivo que no tiene la importancia tal como para hacer un hecho como este. Pero para ella eso es lo importante, lo demás le da igual, no se va a sentir culpable, no va a tener remordimiento ni va a pensar que está haciendo daño a otra persona porque no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces lo único que le interesa es no obtener las consecuencias negativas, que por eso miente, por eso oculta e intenta todas estas artimañas que luego se han manifestado para salir libre que no la inculpen si finalmente ha sido ella la que ha cometido el delito. Una persona como la que estamos viendo, como la que se está dando a conocer en el caso de Ana, ¿puede tener sentimientos positivos? Esa es otra pregunta que también hemos lanzado aquí. ¿Puedes llegar a sentir amor, cariño, respeto? Sí, puede sentir amor y puede tener muchos sentimientos que sean positivos, alegría, y lo que pasa es que, claro, tiene la otra parte también. Tiene las dos versiones de esa persona, y por eso las personas que la conocen pues dicen que es amable, que tenía buen trato, pero luego tienen la otra parte, que pues, seguramente en el ámbito más íntimo pues sea manipuladora, de vez en cuando estos brotes de impulsividad, porque la tolerancia a la frustración no suele ser muy alta en este tipo de personas. Entonces tienen la capacidad de sentir las dos cosas. Lo que sí que no tienen es la capacidad de sentir la empatía y los remordimientos que sentimos los demás. Pero las otras emociones positivas sí que suelen estar bien. Otra cosa que también ha llamado mucho la atención a todo el mundo, creo yo, es la tranquilidad con la que la madre se ha dirigido hacia ella, pidiendo por favor respeto, pidiendo que no se ponga ninguna imagen de ella, que no le quiere dar protagonismo. ¿Cómo mantiene una persona la cabeza tan fría, por lo menos de cara a los medios de comunicación? A lo mejor en su casa es otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo puede mantener ese semblante, ¿no? De decir,
calma y que la justicia haga lo que tenga que hacer, cuando lo natural no es, ahí están el enfado de todos los que hemos seguido este caso, al igual que en casos anteriores que también por desgracia han sido famosos, ¿no? Por su mal final, pero en este caso en concreto, esa calma y esa tranquilidad, ¿cómo se mantiene? Claro, yo pienso que todavía está, la investigación no ha concluido y seguramente haya muchas cosas que no conozcamos y a lo mejor ellos sí. Igual que había otros comportamientos que resultaban un poco extraños y luego han dicho que es que estaban siguiendo instrucciones de la policía. Pues quizás pueda obedecer a algo de esto que no conocemos. De todas formas, lo que sí parece es que ella ha intentado quedarse con el lado positivo porque su niño era muy pacífico, muy buena persona. Ella pues también tiene o por lo menos esa es la imagen que transmite. Y claro, quiere quedarse con esa parte, con el apoyo de todas las personas en lugar de con lo malo y con la rabia y con todo lo que se despierta después en muchas personas, que es lo que más prima ahora mismo. Mucha gente pues pidiendo justicia y pidiendo todavía no se ha juzgado a esta persona. Sí es verdad que hay indicios importantes de que por lo menos algunas cosas sabía y llevaba el cuerpo, entonces hay muchas cosas en las que ya sí que se ve que lo ha hecho ella, pero que creo que todavía no tienen claro si ha sido ella la única autora o cómo ha ocurrido al final el episodio. Entonces por eso hay que ser bastante prudentes en este aspecto, porque si todavía ni siquiera lo saben los propios investigadores, pues nosotros que no conocemos prácticamente casi ningún nada dato, pues la verdad es que no podemos aventurarnos demasiado. Antonio, aquí también hay dos facetas importantes desde el punto de vista de los psicólogos y de vuestro trabajo. Por un lado, el apoyo a la familia, que contigo hemos hablado muchas veces del duelo, ¿no? Del dejar marchar a una persona, del aprender a vivir sin esa persona, y por otro lado también la faceta que tenéis a la hora de, entre comillas, iba a decir juzgar, pero bueno, valorar más bien, ¿no? A una persona como en este caso es Ana, porque claro, aquí también intervendrá la parte de los psicólogos a la hora de que la pena sea una, sea otra, a la hora de decir si ella, hablando coloquialmente, si está bien o no está bien. Sí, claro, porque en las leyes, al final, para tú ser imputable de un delito, tienes que cumplir unos requisitos, y entonces, pues, si tienes un trastorno mental y tú no eres consciente de la realidad o no eres consciente de que estabas haciendo daño, pues al final puede ser que o bien que te exima la imputabilidad o bien que sea limitado. Pero en este caso pues es muy importante esta valoración para que lleguen a un diagnóstico real, que eso solo lo van a saber las personas que entrevisten y administren las pruebas que tengan que administrar a esta persona y que determinen las causas y el patrón de personalidad que tiene, porque es muy diferente según sea una cosa u otra. En el caso que hemos descrito antes, pues la persona es totalmente consciente, planifica el acto, sabe que está mal, sabe que está haciendo daño. La única cosa es que ella no se siente mal por ello. Entonces, pues bueno, eso se puede calificar más como es mala persona. Aunque no es bueno hablar siempre de buenas y malas personas, porque hacen actos buenos y malos igualmente. Muchas sin tener esta categoría. Sí, que todos tenemos nuestra parte más bondadosa y nuestra parte también de maldad, aunque bueno, evidentemente no para llegar a matar a alguien, ¿no? Pero sí esa parte buena y mala que todos tenemos. Y luego hay otro tipo de trastornos en los que la persona pierde totalmente la realidad y a veces ni siquiera percibe el mundo tal y como es y actúa de una forma, al final acaba muriendo alguna persona, pero no intentaba hacerle daño y ha sido al final víctima de alucinaciones o delirios que tenía o de otro tipo de situaciones que lo alejaban de la realidad y entonces no puede ser igual la pena que le pueda caer a una persona de estas características, que lo que necesita un tratamiento y que recuperen un poco los síntomas, a una persona que actúa con premeditación, planificando y intentando conseguir un objetivo al final de este acto. ¿Y la labor con la familia, que también te he preguntado por ella, con la familia en este caso de Gabriel? Sí, con la familia es totalmente distinto y aquí por lo que desde el principio yo pienso que están atendiéndola a los dos, al padre y a la madre, y es muy importante mientras se mantiene la búsqueda para que consigan mantener un poco los pies en la tierra y
para que asuman lo que está ocurriendo, porque en las fases del duelo al principio es verdad que se produce la negación de lo que está ocurriendo, y hay veces que es difícil. Las emociones que acompañan a este tipo de situaciones son bastante intensas y pueden incapacitar bastante a una persona que lo está sufriendo. Entonces, esa labor para que esto no desencadene en un trastorno dentro de un tiempo, o para que se supere el duelo, o por lo menos se encamine lo mejor posible, pues es importante también, aunque nunca se puede, por mucha labor que se pueda hacer, nunca le vamos a quitar el dolor por la muerte de su hijo, que es algo que ha ocurrido, y muchas veces incluso el trabajo se trata de hacer patente eso, que vuelva a la realidad y que le ha ocurrido esto, que es terrible, pero es lo que le ha pasado. Entonces hay que sacar esas emociones y conseguir que la familia lo haga de forma lo más adaptativa posible, pero no se puede evitar el sufrimiento tremendo que deben estar sufriendo estos padres. Antonio, lo vamos a dejar aquí, seguiríamos hablando contigo, pero sabemos que tienes que marcharte corriendo de nuestro plató. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y si te parece, la semana que viene continuamos hablando de temas tan interesantes como los que siempre abordamos contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por despejar alguna de las dudas que todos tenemos en mente, por desgracia, referente a esta persona que se ha hecho famosa, pues por lo que se ha hecho famosa. Gracias de verdad por estar con nosotros, Antonio. De nada, un placer.